Saludos, colegas, amigos, compañeros. Un saludo muy especial, deseando que se encuentren muy bien y que todo marche como ustedes deseen. Mis profes, mis colegas, bueno, en este corto video que quiero entregarles, presentarles, voy a desarrollar una conceptualización un poco más actualizada acerca del concepto de aprendizaje, no sin antes recorrer un poco algunos datos fundamentales de esto que llamamos ambientes de aprendizaje. En algún otro video anterior les había comentado que los entornos de aprendizaje y el concepto de ambiente de aprendizaje, si bien están íntimamente relacionados, pues tienen cada uno su conceptualización, es decir, se diferencia cada uno de estos conceptos. En primera instancia, tenemos que entender que el concepto de entorno es aquel espacio, ya sea geográfico o digital, en el que las personas se reúnen para compartir, para interactuar, y con base en esas interacciones que se dan en el tiempo, se van gestando lo que vamos a llamar las relaciones. Es decir, el entorno potencia, posibilita. El ambiente son aquellas series de relaciones, aquellas cantidades de relaciones que logramos establecer entre nosotros como participantes de un proceso, en este caso del proceso de aprendizaje, estamos hablando de ambiente de aprendizaje, y entre los recursos, los medios y especialmente los conocimientos. Recuerden que cuando hablamos de relación, el humano siempre está construyendo, creando nuevos vínculos, nuevas asociaciones, nuevas relaciones entre él y las otras demás entidades, por decirlo de alguna manera. Es decir, no solamente creamos relaciones, me voy acelerando, no solamente nos vamos interactuando en el tiempo, un contacto, una interacción, y la interacción empieza a tomar significado, sentido, tanto así, pues toma significado y sentido porque vamos transfiriendo emocionalidades, vamos transfiriendo sentires, y por supuesto se gestan lo que hoy se llama en neurociencia, lo que llama el profesor Antonio Damasio, los sentimientos. Entonces, entre las personas generamos relaciones. Esas son las relaciones que se conocen. Muy importante, una relación no está circunscrita a lo sexual. Podemos tener todo tipo de relaciones con otras personas sin tener relaciones de tipo sexual. Podemos tener relaciones de amistad, relaciones de parentesco, relaciones de trabajo, múltiples relaciones. Lo que vamos creando con otras personas se llaman también relaciones, un concepto mucho más amplio. Pero no solamente creamos relaciones con otras personas, también creamos relaciones con los objetos, con los productos, con aquellas cosas que nosotros poseemos y tenemos. Le vamos dotando de valor. Recuerden que las cosas, digamos así, los productos, los servicios que compramos no son valiosos en sí o per se, sino que son valiosos en tanto hemos interactuado tantas veces con ellos que logramos identificar validez, logramos identificar valor, pertinencia, e inclusive gestamos cierta cierto sentimiento de afecto, de necesidad, de cualquier cantidad de sentimientos que logramos crear con las personas, las cosas e inclusive con los entornos. Por supuesto que también con los demás seres vivos, con los animales, con los gatos, con los perros, con los pájaros, con los peces, con las matas, con las plantas. Es decir, el humano es un ser que crea significados. Eso ya lo tenemos muy claro. Y esa creación de significados permea todas las interacciones que vamos creando, que vamos teniendo con otros seres vivos o con las otras entes o cosas. En la medida en que vamos interactuando y vamos, digamos que transfiriendo, compartiendo nuestros valores, la valoración que le damos a esas cosas, o a esas personas, o a esos otros seres vivos, pues vamos generando un sentimiento que es como un lazo, ¿sí? Digamos así, un vínculo que hay entre una persona, un ser, y otro ser. Y este lazo, este vínculo, se hace más fuerte, más vigoroso en la medida en que más se interactúa. Es decir, la relación se gesta a partir de las interacciones.
Y cada vez que interactuamos más y cada vez que esas interacciones están dotadas de mayor sentido, de mayor significado, de mayor emocionalidad, de experiencias mucho más significativas, pues esa relación se va fortaleciendo. Con el conocimiento ocurre lo mismo. Cada vez que un sujeto se acerca, interactúa con una parcela de conocimiento y empieza en esa interacción de leerlo, de ver una conferencia, de ver una película que tiene una relación con, de escuchar un podcast, bueno, de acceder a ese conocimiento hoy de tantísimas maneras, no solamente a través del texto y del libro, sino de tantísimas maneras, vamos cada vez comprendiendo mejor eso que podríamos llamar objeto de conocimiento. En la medida en que el humano se acerca tanto a ese objeto de conocimiento, pues lo que estamos es comprendiéndolo más, y en tanto lo vamos comprendiendo, le vamos dando mayor significado, y le vamos dando mayor valor, y lo vamos dotando de nuevas emocionalidades. Bueno, o mejor, cada vez que interactuamos con ese nuevo conocimiento nos va generando cierta emocionalidad, y entonces empezamos a crear un sentimiento, una relación que se hace fuerte entre el sujeto que aprende y el conocimiento que va, con el cual está interactuando. Entonces, lo primero que vamos entendiendo es, el entorno no es el ambiente, el entorno posibilita el ambiente. Ahora, puede ser geográfico como el salón de clase, como un parque, como un museo, como la escuela en general, la universidad, la biblioteca, en fin, un espacio geográfico, físico, concreto, tangible, en el cual usted puede ingresar y acceder y posibilitar la interacción con él. El ambiente de aprendizaje es el producto de esas interacciones. Es decir, en el ambiente de aprendizaje se mezclan las relaciones que cada uno ha logrado crear. El ambiente de aprendizaje posibilita que las relaciones que los sujetos ya han creado se logren interactuar de manera tal que yo al entorno llevo mis gustos, mis predilecciones, mis experiencias, mis conocimientos y toda la valoración que yo hago del conocimiento, y lo pongo a disposición de los demás. Y todos vamos haciendo esto. Y entonces logramos generar nuevas interacciones a partir de lo que somos, a partir de lo que llevamos al proceso de aprendizaje, o al proceso, podríamos llamarlo ya, al proceso creativo, porque cuando usted aporta y el otro asume, apropia y también aporta, lo que está generando es una simbiosis, una suerte de energía que hace que vaya generándose, vaya creándose un nuevo conocimiento. El concepto de simbiosis, que es un concepto que utilizó la profesora Lynn Margulis, una bióloga muy destacada, muy reconocida, inclusive en el gobierno del presidente Bill Clinton recibió una orden honorífica que da a los Estados Unidos a personas destacadas en el ámbito de las ciencias. Nos ha permitido, ella, especialmente Lynn Margulis, nos dijo, miren, lo que ocurre con el humano, lo que tenemos que entender con el humano, es que el humano no es un solo ser vivo. Esto es lo que vemos, un ser vivo, un cuerpo. Sin embargo, dentro de él hay cientos, miles de millones de otros seres vivos, y por ello ella habla de el holobionte, el humano en tanto un holobionte. Holo, que viene de todo, con raíz griega, y bionte de un ser vivo constituido de muchos otros seres vivos. De ello habla la neurociencia cognitiva, la neurociencia mejor, que nos dice, ojo, mire, retoma ese concepto de holobionte y nos dice, claro, por supuesto, es que, por ejemplo, en el tracto intestinal, el humano tiene una sustancia enorme que se llama la microbiota, el popó. Ese popó tiene digamos, la flora intestinal, una cantidad enorme de microorganismos que trabajan juntos en simbiosis para extraer de los alimentos todos nuestros nutrientes y generar muchísimas proteínas, extraer las proteínas que serán procesadas por el resto del organismo. Ahora, bueno, proteínas y todos los carbohidratos de energía, todo lo que consumimos, que finalmente es energía.
Esta microbiota hoy se le ha dado a conocer como un segundo cerebro. La profesora Nazaret Castellanos, una doctora en neurociencia y es física cuántica y neurocientífica, ella se ha formado en Londres en estos dos ámbitos, estas nuevas dos transdisciplinas que se juntan para explicar una nueva versión del humano, una nueva concepción del humano, lo cual quiere decir que estamos viviendo una revolución. Estamos en el proceso de revolución paradigmática. Estamos entendiendo al humano ya no como un solo ser vivo que ha sido traído a este planeta para que haga uso y hasta abuso de lo que llamamos, infortunadamente llamamos como recursos naturales, que en realidad es naturaleza, son otros seres vivos, así como nosotros. Esta revolución que estamos viviendo puede llegar a ser, bueno, quizá más o tan impactante como la revolución que hicieron por allá en la antesala de la modernidad, teólogos como Kepler, Galileo Galilei, estos visionarios, estos observadores de la vida, que pues se sentaron a ver las galaxias, las estrellas, el cielo, y se dieron cuenta que la Tierra no era el centro del universo, todo lo contrario, que éramos como dice Carl Sagan, una pálida mota azul en la inmensidad del cosmos. Pues hoy nos estamos dando cuenta que el humano no es el centro de la Tierra, que el humano no es un ser privilegiado, bueno, no es biológicamente privilegiado, eso lo tenemos muy claro, no tenemos las capacidades, ni las habilidades, ni las destrezas físicas y biológicas que tienen otros animales, no nadamos, no volamos, no corremos tan rápido como, pero hemos logrado desarrollar lo que Lev Vygotsky llama la línea del desarrollo cultural, es decir, hemos logrado crear la más grande de nuestras tecnologías, que es el lenguaje, y a partir del lenguaje el pensamiento, y a partir del pensamiento las interacciones, y a partir de las interacciones las relaciones, y a partir de las relaciones la cultura. Y entonces esa es la línea que ha hecho que el humano pues sí, sobresalga frente a las demás especies que solamente han logrado evolucionar hasta cierto punto en términos de lo biológico. Estos conceptos que estoy mencionando entonces nos permiten entender que la existencia se puede observar, se puede patronizar, digámoslo así, a través de sistemas, ¿sí? Las relaciones que se crean entre múltiples entidades, múltiples organismos, múltiples instancias, espacios, en fin. Entre la existencia, nosotros la vemos y la organizamos a manera de sistemas, pero ella no deja de ser caótica. Allí viene la teoría del caos. El cosmos no está organizado, nosotros lo organizamos. A mí me gusta la metáfora de las constelaciones. Los griegos lo que veían eran punticos blancos, punticos que brillaban en el infinito, y entonces para reconocerlos lo que fueron creando fue relatos, ¿cierto? Los nombres de las constelaciones y lo que se creó después, todo el mito creado a partir de esos punticos que se unían, esas relaciones que ellos lograron encontrar como constelaciones, en realidad en la existencia cósmica son entidades que tienen fuerzas que se atraen y que se organizan por multiplicidad de factores, pero no necesariamente se ocurran ya de manera tan organizada, tan objetiva, que sea posible accederlas. Lo que el humano hace es identificar diferentes variables, emergencias que va notando y las va organizando. Por eso los españoles le llaman al computador el ordenador. Pues bueno, es que el computador lo que hace es organizar la información. Recuerden que el computador trata de ser una copia de cómo funciona la mente humana, que organiza, que ordena. Entonces el cerebro
también es el más grande ordenador que existe. La máquina más perfecta que hasta ahora conocemos es nuestro cerebro y especialmente la mente humana. Y habrá que decir que la mente no es el cerebro, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo presente. El cerebro es un órgano constituido por múltiples órganos, además, que tiene por función principal mantener la vida y reproducirse, como la tiene cualquier otra célula. Es un compendio celular, digámoslo así, un sistema celular neuronal que se relaciona a través de sinapsis que se comunican por impulsos eléctricos y que conforma, que da en su unión, en su interacción, lo que llamamos un componente de la mente. Porque la mente, insisto, no es el cerebro. En la mente interviene todo el cuerpo. Y ese es otro de los aportes importantes que hace hoy la neurociencia, que nos dice, un momento, esperen, la mente se constituye de todo el organismo. Y aún más, hay avances teóricos, avances científicos que nos permiten entender que el humano, además de los cinco sentidos tradicionales que ya conocemos, los visibles, casi todos están aquí en esta interfaz, en la cara, tenemos otros dos, la propiocepción y la interocepción, es decir, que el cerebro capta, habíamos dicho en la de castellanos, capta sensaciones, percibe impulsos eléctricos, percibe lo que podríamos llamar neurotransmisores, recibe neurotransmisores procedentes del tracto digestivo, que le manda información. Hoy se sabe que aproximadamente el 90% de la serotonina, que es una hormona muy importante en la sensación de felicidad, se produce aquí en el tracto digestivo, que se comunica a través del nervio vago al sistema límbico, en donde está, digámoslo así, el corazón del sistema límbico, que es la amígdala, la encargada de tomar las decisiones rápidas. Digamos que, bueno, citamos aquí al profesor Daniel Goleman, que por allá a principios del año 90 sacó un libro, un bestseller, que se llamó La inteligencia emocional, en el que el profesor demuestra científicamente que el sistema límbico, especialmente la amígdala, se constituyen como el camino corto, le llama el camino corto. Cada vez que el cuerpo y que la mente en especial procesa una percepción, la primera decisión la toma el sistema límbico, en especial pues el hipotálamo, todo el sistema límbico del hipotálamo, la amígdala, en especial la amígdala, que es ese órgano encargado de administrar esos impulsos eléctricos y distribuirlos a las demás glándulas que segregan cualquier cantidad de sustancias químicas conocidas como hormonas o neurotransmisores que dan lugar a la conducta humana. Toda esta información que se viene trabajando con neurociencia científica, como les digo, hoy tenemos acceso a esa información porque toda la revolución que estamos viviendo no es suscitada por las tecnologías de información y comunicación, que también aportan, pero ellas no son el origen de la revolución. El origen de la revolución es epistemológico y ontológico. Ya les decía, cuando el humano ya no se considera el centro del universo, hay una transformación ontológica. Cuando el humano ya no entiende que no es el centro de la Tierra, del planeta, hay una transformación ontológica. Se cambia la forma como se entiende el humano mismo. Pero también hay una transformación epistemológica, porque lo que entendemos, eso ya no lo explicó un premio Nobel, varios premios Nobel, entre ellos Niels Bohr, que fue el premio Nobel de física, también trabajó la física cuántica y fue muy claro decir, es que lo que el humano ve, lo que el humano percibe, no es la realidad, sino una parcela de ella, una diminuta, el 1% de la realidad. Porque además, porque el 1, porque sabemos que el 1, porque solamente percibimos aquello a lo cual le prestamos atención. Realmente, conscientemente, la conciencia solamente capta el 1%. ¿Por qué?
porque solamente tiene un canal perceptivo a través del cual digamos que enfocar el término, enfocar su atención. Así es otro de los libros recientes, entre comillas, de Daniel Goleman, que se llama Focus. Tiene un libro que se llama así, Focus. Tiene otra versión también interesante con Peter Senge, que habla del pensamiento sistémico, que también tiene, se me olvida el nombre preciso, Focus. El asunto de la atención, el proceso atencional, cada vez es más estudiado en neurociencia cognitiva, porque resulta que de la atención depende la experiencia subjetiva. Es decir, bueno, eso tampoco es nuevo. James Watson, a principios del siglo pasado, por 1900, que fue el primero que empezó a hablar de la atención, ya nos decía, ¿no? Esta definición. Entonces, lo que estamos hablando, lo que estoy hablando, lo que les estoy compartiendo, es que el humano viene teniendo una revolución gestada especialmente por aquellos hallazgos científicos, de aquellos premios Nobel de física especialmente, que nos han permitido entender que la realidad es una construcción mental, que se crea a partir de la experiencia subjetiva. Por eso, un revolcón importante en esta guerrera, esta revolución, es entender que la realidad no es una ni única, que la realidad depende de cada una de las experiencias subjetivas. Es decir, hay tantas realidades como personas. Puedes decir alguna canción de salsa, cada persona es un mundo, o sea, Héctor Lavoe, cada persona es un mundo. Bueno, cada persona es una realidad, construye, crea su propia realidad. En este sentido, lo que hacemos en un ambiente de aprendizaje es compartir las creaciones que cada uno va realizando, va experimentando. Y en tanto las comparte, lo que hace es el efecto de la simbiosis, interactuar y dar lugar a un nuevo ser. Un poco la explicación de la dialéctica griega, ¿cierto? Tesis, antítesis, síntesis. Digamos que de esa manera también se puede explicar el proceso creativo. De hecho, la dialéctica lo que permite entender es eso, cómo crea el humano nuevo conocimiento a través de la dialéctica. Entonces, la simbiosis es una especie de dialéctica en términos biológicos, pero ese concepto de la biología se ha venido retomando en muchos otros ámbitos para dar a entender que lo que se genera, lo que se crea, viene de la contraposición. El mismo Thomas Kuhn nos presenta una postura muy dialéctica de cómo el humano va, cómo el conocimiento va evolucionando, que finalmente es una evolución del humano, ¿cierto? Es una evolución de la mente humana. Y como el conocimiento científico, fíjense ustedes, hacia el principio, por allá en 1920 y algo, se empezó a hablar de la física cuántica ya con mucha más certeza, Niels Bohr, Heisenberg, un grupo muy importante de físicos que nos presentaron todos estos postulados de la física. Dice un físico epistemólogo de la Universidad de Berkeley, él es europeo, se llama Fritjof Capra, en un libro que se llama La trama de la vida, dice que para los científicos de aquella época, esta nueva comprensión del humano y del conocimiento fue casi que un asunto traumático, emocional, dice él. Bueno, pues de hecho, Albert Einstein, que también hace parte de este grupo de Nobel de científicos que aportaron en la física cuántica, no logró entender, no lograba estar de acuerdo con Heisenberg, con Bohr, acerca de la comprensión que ellos hacían de la existencia y de la realidad humana y de la física, de aquello de lo que no se puede ver ni tocar. Es decir,
la física, que hoy se trabaja muy fuertemente, esta que nos permite precisamente compartir esta información, estando ustedes muy lejos de donde yo estoy, pero que esta señal, esta transmisión puede darse a partir de una sustancia no visible por el humano, pero que existe. Es decir, un asunto importante aquí, no solamente existe aquello que se ve, ¿sí? Eso es una máxima, digamos así, una comprensión del pensamiento moderno. No, no, cogito ergo sum, pienso lo que existo, lo material, el materialismo. Solamente vamos a trabajar sobre aquello que se puede ver, tocar y comprobar. Lo otro que no se puede ni ver, tocar ni comprobar físicamente, se lo vamos a dejar al mundo de la filosofía, de la teología, de las psicologías, hasta del esoterismo. Por eso, en muchos ámbitos, la física cuántica ha ido entablando muchísimas relaciones con las ciencias esotéricas. De hecho, no solamente la física cuántica, la neurociencia cognitiva, hoy, universidades de los Estados Unidos, voy a hablar de Harvard, Maryland, el MIT mismo, han venido trabajando, bueno, y en la costa oeste también, desde hace ya muchos, desde los años 70, la llegada de muchos de los yogis indios, han venido entablando relaciones con las ciencias yógicas, ¿por qué? Porque es que resulta que ese conocimiento mítico, ese conocimiento oriental, especialmente el budismo, las ciencias yógicas, como se conocen, tenían estas claridades mucho antes que los científicos de la física cuántica. Ellos creen en la materia no visible, en las energías, y tienen todos unos tratados enormemente enormes acerca de la energía, de la transformación de la energía, de la reactivación de las energías, del consumo, digamos así, de las energías, del prana, en fin, una serie de conceptualizaciones que la edad moderna descartó. Bueno, y hoy autores tan reconocidos como el profesor portugués Antonio de Sousa, Antonio Sousa de Santos, ya me olvidó, enseguida les escribo aquí el nombre exacto, Sousa de Santos, algo así, enseguida les escribo el nombre del profesor. Dice que hay que volver a reconstruir la concepción de conocimiento que tenemos y darle cabida a conocimientos ancestrales que hoy universidades como las que les mencioné ahora vienen trabajando muy especialmente con el Dalai Lama, por ejemplo, con los yogis de la India, para entender qué es lo que pasa en el cerebro de estos pensadores, de estos yogis, de estas celebridades ahora del pensamiento y del espíritu y de las energías, qué es lo que pasa en el cerebro de estas personas, y los han metido a estos túneles de resonancia electromagnética funcional, tecnologías digitales, ¿sí? Tecnologías digitales que nos permiten hoy ingresar al cerebro del humano vivo. Recuerden que, por ejemplo, el premio Nobel de 1900, de principios de 1900, creo que fue 1903, Santiago Ramón y Cajal, el español, descubrió las neuronas, pero trabajaba sobre cerebros muertos, ¿cierto? Ya hoy podemos ver cerebros en función, lo llaman laboratorios de resonancia electromagnética funcional, IMRF, funcional, porque permiten ver lo que pasa en el cerebro mientras un sujeto realiza una actividad determinada. Y entonces lo que están haciendo es poniéndoles un montón de nodos, como muestro aquí en esta imagen, a los yogis, al Dalai y a muchas otras personalidades expertos en meditación y en yoga, para saber qué es lo que pasa en el cerebro. Y han descubierto que el cerebro de estas personas tiene una activación neuronal muchísimo mayor que la de una persona común y corriente. Y en esto tiene una función especial la respiración, que para ellos es
el consumo, digámoslo así, no es la mejor palabra, pero digamos que es la inspiración del prana, la energía cósmica. Esto suena, insisto, muy mítico, suena muy esotérico, pero cada vez la ciencia se acerca más a estos estudios. De hecho, Daniel Goleman, precisamente, y Richard Davidson, un neurocientífico, psicólogo y neurocientífico de la Universidad de Maryland, ha escrito hace unos tantos años un libro que habla sobre los estados alterados de la conciencia, y precisamente han metido en estos laboratorios a estos yogis para evidenciar qué pasa en el cerebro, como les venía contando. Entonces, profes, compañeros, colegas, lo que estamos hablando es que el concepto de aprendizaje hoy se está renovando, es diferente. Ya no es simplemente el de la transmisión, ya sabemos que no solamente el enseñar produce aprendizajes, que son dos procesos que tienen una relación, y que ese es nuestro objetivo. Está la relación entre nosotros que enseñamos, que tenemos por propósito y por intención, por intencionalidad. Nuestra intencionalidad pedagógica es enseñar, y ellos, que deben tener por intención, en este caso ustedes, que deben tener por intención el aprender, gestar una relación. Entonces, este concepto de relación lo que nos va a permitir entender es que efectivamente lo que el ambiente hace es posibilitar, ser el caldo de cultivo para que sea posible gestarse nuevas relaciones. Recuerden, el conocimiento finalmente es una relación que un sujeto, un grupo de sujetos establece con un patrón que identifica de la existencia, y en tanto lo identifica, empieza a estudiarlo, a identificar sus reacciones, sus comportamientos, sus conductas, sus características, sus estructuras, sus funciones. Lo que va gestando es una relación. Entonces podemos entender el conocimiento como la creación de relaciones que se describen a partir de sistemas, de patrones, y relaciones. Muy bien, mis profes. Para ir cerrando entonces esta introducción a la concepción, una nueva concepción de aprendizaje en tanto creación. ¿Sí? El aprendizaje en tanto creación. ¿Cómo así? ¿Sí? Lo que el humano crea son patrones que, insisto, identifican comportamientos, funciones, estructuras, características, etc. Patrones que se relacionan con otros y dan lugar a sistemas. Entonces entendemos el conocimiento como una gran relación, una relación sistémica de múltiples patrones, de múltiples entidades, de múltiples seres, de múltiples nodos. Diría por ahí George P. Landon al hablar del hipertexto. ¿De acuerdo? El hipertexto es también un sistema relacional. Entonces, lo que el humano crea cuando aprende son patrones sistémicos. Esos patrones sistémicos le sirven a él para entender esa parcela de la existencia con la cual él ha venido interactuando, con la cual él ha venido generando una reciprocidad, digamos. Ese conocimiento lo que crea el humano, ese conocimiento que crea la mente, lo puede utilizar para entender, y también una instancia un poco más avanzada a la que algunos psicólogos por allá de 1950, John P. Guilford llamó Little C, como Little C, la pequeña C de creatividad, la creatividad pequeña, es decir, aquella creatividad que me sirve a mí para solucionar mis problemas, para dar satisfacción a mis necesidades. Una primera instancia entonces es el aprendizaje como creación de la creatividad, como creación de patrones y de sistemas de relaciones, a lo que vamos a llamar conocimiento subjetivo, que puedo potencialmente usar en la resolución de mis problemas, en la satisfacción de mis necesidades, pero de las mías. ¿Sí? Yo aprendo a utilizar el teclado, lo entiendo, identifico que hay un patrón, identifico que es un sistema que le llamamos QWERTY, por ejemplo, QWERTY, son las primeras letras de la línea del teclado alfanumérico, y entonces ya empezamos a utilizarlo. ¿Para qué? Para resolver una necesidad. ¿Cuál?
la de comunicarnos de manera escrita a través de una tecnología digital como esta. Entonces, usamos esas creaciones para resolver o satisfacer nuestras necesidades, lo nuestro. Un tercer nivel, digámoslo así, mucho más complejo, tercer nivel de relacionamiento, mucho más complejo, es el que le podríamos llamar innovación, en el que ya no solamente esto me sirve a mí, que fue lo que hizo este señor que inventó este sistema QWERTY del teclado alfanumérico, ya no solamente me sirve a mí para resolver mis problemas y satisfacer mis necesidades, sino que se lo propongo a otros para que esta creación les sirva y les sirva a ellos para solucionar sus problemas. Punto. La innovación es una creación que se aporta, que se valida en el uso que otros le dan, en tanto les sirve para resolver problemas similares. También es cierto que esta innovación va evolucionando, va progresando en la medida en que otras personas interactúan con ella y le insertan a ella soluciones a necesidades propias que pueden ser necesidades de otros. Entonces vamos a llamar a esta una innovación progresiva, una innovación incremental que va evolucionando, que va creciendo en la medida en que la van usando cada vez y la van apropiando cada vez nuevos usuarios. 3 instancias de la creación. Hoy, gracias a los avances de la neurociencia, de la física cuántica, e inclusive podríamos hablar o citar mejor a un autor italiano, un científico italiano que se llama Hernano Paolelli, que habla de la neurocuántica. Muy normal que hoy se puedan hablar de disciplinas que más que estar aisladas se empiezan a relacionar y a generar simbiosis, a generar nuevas síntesis creativas, nuevas síntesis epistemológicas, a lo que vamos a llamar como transdisciplinariedad. Les recomiendo, si les interesa el tema, leer a Michael Gibbons o a Helga Nowotny. Son 2 epistemólogos contemporáneos que han venido trabajando sobre ese concepto del conocimiento de segundo orden, conocimiento segundo orden no, el modo 2 de producción de conocimiento, en el que gracias a estas tecnologías, nosotros, por ejemplo, estamos interactuando, creando nuevas relaciones y por tanto creando nuevo conocimiento, pero ya no es conocimiento parcializado, no es conocimiento aislado, que es la característica propia del paradigma moderno, muy analítico, en el que el conocimiento se aislaba por disciplinas. Inclusive un autor, un epistemólogo, un sociólogo norteamericano llamado Burton Clark hizo una investigación muy larga, digámosle, de varios años en muchísimas universidades del mundo y encontrando patrones, y creó conocimiento. Por ejemplo, él habla de las sagas, grupos de maestros, de científicos que se reúnen, validan el conocimiento, lo falsean, etcétera, todo este proceso que es tradicional en la creación de conocimiento y en la validación del conocimiento científico, pero que en tanto se reúnen y se conjuntan tanto, se separan de las otras disciplinas, creando nuevos tecnolectos difíciles de acceder por otras comunidades, a lo que Robert Ruth Bernstein le llamaba los tecnolectos y los códigos restringidos. ¿Sí? Lo que usted sabe y el tecnolecto que usted utiliza podría estar diciendo palabras más, palabras menos, unos conceptos muy similares a los que se usa desde otra disciplina, pero como son nominaciones diferentes, a usted le parece que es otro mundo, y entonces se aleja. Y eso ha hecho que las profesiones y las disciplinas les quede difícil interactuar por un problema esencialmente, que estoy citando en este momento, de tecnolecto, de la jerga, que utilizan todos estos grupos, o todas estas, le dice Burton Clark, les llama las
Burton Clark le llama las sagas. Muy bien, profes. Voy a ir cerrando acá para que no se nos vaya muy largo, demasiado largo esta intervención, este aporte que quiero compartirles para que ustedes vayan pensando entonces que esto del ambiente, esto de crear, de diseñar, de montar ambientes de aprendizaje requiere hoy más que nunca el aporte de colaboradores, de participantes. Bruno Latour habla de agentes, personas con capacidad de pensamiento que pueden aportar, participar en la creación de esas redes, de conocimiento. Profes, un saludo muy especial, espero haber sido claro, que este largo video, ya está largo, les sirva para una comprensión. Esto dejo abierta la discusión. Recuerden que pueden participar a partir de videos, de textos, de audios, como ustedes deseen. Tenemos multiplicidad de medios, los ambientes lo permiten. Ya esto no es la simple posibilidad textual, podemos ir más allá y este es un claro ejemplo de ello. Entonces, les mando un saludo, un abrazo especial y les deseo un feliz día, una feliz semana. Que estén bien.